Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de los Moai. Llevamos unos días exóticos. Mañana hablaré de los demonios japoneses y después volveré a la arquitectura. Mirad, ya sabéis que los Moai están en la isla de Pascua. Son unas construcciones. Quedan unos 900 y hay como 400 que están tirados, que se quedaron en la cantera, que están a medio hacer, se hacen con lava volcánica. La isla de Pascua es como si fuera un croissant, ¿no? Y tiene como tres, ¿cómo se llama? Tres cráteres preciosísimos, digamos, como tres vértices que hacen como un triángulo y esa es la isla, es basáltica. Entonces, uno de ellos, el 95% de los Moai está hecho de uno de ellos y bueno, el resto de los otros. Os quiero contar tantísimas cosas, quiero ser un poco más breve porque es que soy una charlatana. Bueno, la isla de Pascua no sé lo que tiene, o sea, tengo que hacer así porque tengo que mirar las cifras y estar ahí detrás. Tiene 164 kilómetros cuadrados, muy pequeñita. En la actualidad tiene 2.000 habitantes que están concentrados en una ciudad. El resto es todo un parque nacional que está lleno de caballos. Hasta el año 53 o 55, desde el año 1888, que pertenece a Chile, realmente se le alquiló como a un señor ganadero y estaba lleno de borregos. De Escocia, un señor que tenía un empresario de Escocia y estaba toda la isla llena de borregos y los de la isla trabajaban para él. Mirad, a finales del siglo XIX quedaban 111 pobladores, porque entre los esclavistas europeos, las enfermedades que les pegamos, las guerras civiles que tuvieron entre ellos, una calamidad, casi apenas quedaban. Pero bueno, hoy hay 2.000 personas que quieren independizarse de Chile, pero no quieren. Ellos vienen de la Polinesia, son chinoides. Y bueno, de Chile me parece que están como a 3.500 kilómetros. Y del lugar más cercano, creo que la segunda isla que está más lejos de todo, es como, no sale ni en el mapa, como es muy chiquitilla, es como le llaman el ombligo del mundo, porque está ahí en medio del agua, que es como de la isla, o sea, está a 3.500 kilómetros del oeste de Chile y a 2.000 kilómetros de la isla, tengo que leer los Pitcairn, que son las que están más cerca, está a 2.000 y pico kilómetros. Casi todo se lo provee Chile porque es un lugar muy seco y bueno, tienen que importar cantidad de cosas. Es un lugar modesto, pero tiene muchísimo turismo porque es una preciosidad. No sé qué puedo decir, que bueno, estos polinesios se calcula que entre el 600 y el 800 en unas embarcaciones abiertas emigran hacia esta isla y bueno, llegan a lo que ellos llaman Rapa Nui y bueno, después de semanas de navegación yo qué sé, en canoa abierta, porque las canoas que llevaban eran más bien modestas, lo que pasa es que eran bastante navegantes. Y bueno, que la evidencia lingüística y arqueológica y genética demuestra que las construcciones de los Moai son polinesias. Y bueno, os voy a decir una cosa. La isla, cuando llegan estos colonizadores, es una selva de palmeras, unas palmeras preciosas, pero llevan ratas. Y estas palmeras son de crecimiento lento. Y después se supone que con las construcciones de los Moai también se deforesta. Mirad, todo esto son hipótesis porque realmente no se sabe. Hay cosas que se pueden comprobar, como por ejemplo que los arqueólogos han visto que las palmeras están mordisqueadas por las ratas y entonces eso impedía, ¿cómo diría yo? Al dejar de haber esas palmeras, porque ellos querían también zona para cultivo, pues no se pueden construir embarcaciones, no pueden pescar y entonces ¿qué hacen? Matan aves. Al matar aves hacen que desaparezcan los polinizadores naturales del bosque que tenían. Y entonces hay muchas hipótesis sobre ello, ¿no? Pero ellos se cargan ecológicamente, se cargan la isla. En un momento dado hay una sobreexplotación de los recursos, hay un exceso de población y entonces se practica el canibalismo y entre diferentes grupos, porque están los Moai derruidos en muchas zonas, entre clanes luchan durante una época, porque los Moai están aproximadamente hasta el siglo XVI, entre el siglo VIII y el XVI. Pero hay una época que se construyen más. ¿Cómo se llama? Y las tribus pugnan por hacer los Moai, que suelen tener entre 8 y 10 metros, pero hay Moai de 15 metros. Mirad, entonces son toneladas lo que pesan, ¿eh? Y nadie sabe cómo trasladaron todo esto. Se supone que eran buenos ingenieros, entonces lo hacían como moverse, andar,
porque los moais están puestos sobre una especie de altarcito, no sé cómo se llama, Nahu o algo así. Y entonces la gente decía, estos moais eran la representación de los antiguos jefes, las deidades. Hay varias interpretaciones. Estaba leyendo una del National Geographic que dice que los moais siempre están colocados sobre sitios donde hay agua y bueno, siempre están mirando hacia dentro de la isla, pero tiene también, hay muchísimos, hay 900, 900 que quedan y 400 que están por ahí por la cantera, que están tirados, porque en 1960 hubo un tsunami y se metió dentro de la isla y moais que estaban de pie los tumbó. Hay muchísimos y seguramente habría muchísimos más, porque cuando hay esa lucha entre tribus, para debilitar a la otra tribu, piensa que los moais les da maná, entonces los tumban. Los moais tienen como una cosa redonda en la cabeza que pesa no sé cuántas toneladas y eso es como el pelo del señor que representa. Son como, se supone que son representaciones de deidades, pero también hay también una superstición de que seguramente es que hacía más fértil la tierra. Ya os digo que están fabricados de, es que no me acuerdo cómo se llama, es un cráter preciosísimo, lo he estado viendo, lo he puesto en el blog. De los 3 cráteres hay uno específicamente que lo consideran muy sagrado y entonces de las lavas secas hacen estas representaciones y lo hacen, las piezas son como si dijéramos un martillo y tal, las piezas lo hacen de roca basáltica, porque claro, ellos no tienen metales, estamos en una islita pequeña, de hecho hay 2000 personas en estos momentos que se concentran en una ciudad. Bueno, voy a seguir, ¿por dónde voy yo? He leído tanta hipótesis que ya no sé ni con qué quedarme. Entre 1970 y 1980, estoy leyendo la fecha, hay un biogeógrafo neozelandés, John Fleley, que dice bueno, que había un bosque, como he dicho antes, cuando llegan los chinoides, los invasores, los colonizadores en 1800, pues que allí había, en esa isla, era un bosque de palmeras, como he dicho, exuberante bosque con millones de palmeras gigantes que llega un momento que la extinguen totalmente. Y he de deciros también una cosa, vamos a ver, vamos a... Hay un señor, un holandés que es un abogado, después es magistrado, tiene un doctorado y tal, y que es un capitán de un barco o un almirante, no sé lo que es. Se lleva 3 barcos hacia una expedición que hace, que es el mito de Davis o Davis, porque ya sabéis que son fonemáticos los holandeses y los alemanes, bueno, pues Davis, ya no sé, que eso, se hablaba de eso, los griegos ya hablaban de eso, y entonces ellos organizan una expedición con 3 barcos y se encuentran en esta isla que no estaba prevista. Entonces la isla se llama de Pascua porque llegan Ya, hombre, que te carga mi sillón. Llegan el día de Pascua a la isla, a Rapa Nui. Y estos están 3 días en el barco porque no se fían de los pobladores. En aquella época los pobladores eran gente con buena apariencia, etc. Y no se fiaban mucho. Y entonces al tercer día se acercan los pobladores con sus barquitas a ver a los de los barcos y parecen pacíficos. Y ellos bajan y... De verdad, que los mato. Y cambalachean como baratijas, ¿no? Pero en un momento dado, los hombres cambalachean baratijas a cambio de fruta, a cambio de determinadas frutas frescas, etc. Ya sabéis que los marineros, cuando estaban mucho tiempo embarcados, padecían escorbuto, etc., por carencia de vitaminas, vitaminosis, de vitamina C, no me acuerdo. Bueno, ok, va. El caso es que cambalachean y consiguen fruta, les da un espejo, no sé cuánto. Bueno, entonces en un momento dado, parte de la tripulación se ven rodeados de los hombres y se asustan. Dice que tienen... Y se matan a 12. Ellos llevan armas de fuego, entonces aquellos se mosquean bastante con los holandeses. Pero entonces el capitán se llamaba Reeves o algo así, Reves, estos nombres impronunciables holandeses, para poner paz y salir todo entero, pues entonces ya coge cosas más caras y consigue tranquilizar al jefe de la población y a los habitantes para que no se los carguen a todos. Entonces le regó las cosas más caras y sale, pero ya, digamos, cartografiado dónde está la isla, etcétera, etcétera. Bueno. Pero entre eso hay un salto. Este señor los describe con buena apariencia, gente sana, fuerte, etcétera, etcétera. Pero después, no sé si un siglo y pico después, llega Cook,
el marinero inglés, el capitán inglés, y entonces dice que se encuentra una población miserable, pequeñita, mal alimentada, destrozada, hecho polvo. Entonces, se supone que hay una, es que me pica todo cuando empiezo aquí, se supone que hay entre medio como una especie de guerra civil en el interior de clanes contra clanes y destruyen muchos moai, los tumban, etc. Porque hay una sobreexplotación de recursos, hay una superpoblación. Ellos, para querer conseguir más tierras de cultivo, han deforestado, como no podían conseguir tal, han matado a las aves, entonces no hay polinización, entonces se convierte como en una especie de desierto aquello. Entonces hay mucha gente, pasan hambre, se practica el canibalismo, entre tribu y tribu se matan, en fin, época de ruina, malas cosechas o pocas cosechas, etc. Entonces, una de las teorías que hay con los moai, que es la del National Geographic que he visto yo ahora, dice que los moai lo que hacían era, ¿cómo diría yo? Traían bolfario, que dirían los gitanos, traían como buena suerte en determinadas zonas para que los cultivos, para que las tierras fueran fértiles, porque apenas hay agua. Después hay otra hipótesis que dice que determinados moai están colocados en lugares donde, ¿cómo se llama? El equinoccio, en fin, donde justamente entran los rayos, etcétera, etcétera. Mirar, todo son hipótesis. Hay cosas que, digamos, hay hipótesis que se pueden corroborar, ¿no? Como decir, bueno, mira, lo que han dicho los arqueólogos, nos hemos encontrado muchísimos vestigios de palmeras con bocados de ratas que trajeron los colonizadores polinesios. Y entonces eso fue un factor que contribuyó a la deforestación. Pero no es el único factor, porque el factor humano contribuyó también bastante. Bueno, por unas cosas o por otras, ni pueden pescar, yo los mato, ¿eh? Ni pueden cultivar, porque aquello es un desierto que ande. Ya sabéis que cuando hay un bosquecito, ya sea de palmeras o de cualquier otra cosa, oxigena, y entonces a su vez eso provoca ionización del aire y atrae la lluvia, atrae la humedad, etc. Entonces esto ecológicamente agota los recursos que hay allí, pasan calamidad, y cuando llegan, porque mirar, hay varias hipótesis también dicen que debido a que digamos llegó el hombre blanco ahí, porque yo os he contado dos capitanes, pero conocidos, pero entre medio llegaron esclavistas, etcétera, entonces les pegaron enfermedades y tal. Entonces, una de las cosas que se ha dicho también es que la llegada del hombre blanco allí fue ruinosa porque se les contagió enfermedades, tuvieron peores cosechas, pero mira, el hombre blanco llegó tarde, mal y nunca, y es difícil que pudiera provocar la deforestación, que a lo mejor la misma deforestación también se provocó para transportar toneladas y toneladas que no se sabe cómo lo han transportado a lugares lejanos, porque hay un sitio que es el cráter que he dicho, que es donde, no me acuerdo cómo se llama, que es donde se fabrican digamos, lo mismo que los obeliscos. Yo he visto obeliscos que no han salido del sitio, que están casi acabados, que están en la cantera, ¿no? Pues hay 400 que están en la cantera. Y estos tenían que ser transportados a diferentes sitios y colocados en diversos altares. Entonces, una de las hipótesis que hay, porque ellos eran buenos ingenieros, se ha visto que hay como unos caminos de piedra en forma de U, donde se supone que los empujaban y le hacían como andar, porque los lugareños decían que es que iban como a esa especie de ara que hay, a esa especie de altar que hay sagrado, donde están colocados todos los moai. Entonces decían que iban solos a esa zona. No, está la mano humana, porque se ha visto que hay esos caminos, son en forma de U, sobre todo de piedra, de forma de U, sobre todo en las zonas que son empinadas, para poder achuchar a las toneladas de piedra, pero es que están a bastantes kilómetros, o sea, no es que están un poco lejos, y entonces se supone también que se ayudaron cortando palmeras, deforestando el lugar, digamos, hicieron como de rodillo, como se hizo las pirámides, como se hizo, yo que sé, en la Armada Invencible en mi provincia, que deforestaron toda una zona irreversiblemente. Y se supone que eso, bueno, la isla no tiene palmeras, y era un bosque gigantesco cuando llegaron los polinesios. Bueno, os voy a contar un poquito más. También, bueno, pues es que la erosión del suelo al deforestar, pues ya remató, porque redujo la productividad de los cultivos, porque es una tierra, quitando la zona que está al lado de los cráteres, que tiene ceniza, etcétera, etcétera, pues es una tierra arcillosa, que son bastante estériles a la hora de tener cultivos. Entonces, pues se supone que cuando no hay harina, todo es moina, y en las mismas tribus entre ellas se devoraron,
lucharon. Y bueno, a partir del siglo XV y XVI, entonces, que han tirado todos estos moais, se sustituye por una deidad que es un pájaro, me parece. Bueno, hay otra hipótesis también que dice, porque estas son hipótesis y además tienen sus buenos argumentos, que cuando aparecen los europeos por allí, que aparecieron tarde, los Rapanui ya habían tenido una guerra civil y practicaban el canibalismo, como he dicho. Pero bueno, que lo que se llega es una superpoblación y una sobreexplotación. En la actualidad, mirar, aunque está muy sobrepescada la zona donde ellos están, ellos tienen también un turismo que les gusta pescar determinadas cosas y entonces tienen atunes y tal que, ¿cómo diría yo? Ellos han hecho posible que esos animales estén allí. Me imagino que tendrán un sistema bueno, animales más jóvenes y tienen atunes y tiene tal para que cuando vaya el turista pueda pescarlos por un módico precio. Bueno, en fin, que los moais realmente aceleran el proceso de autodestrucción y realmente hoy los moais los habitantes de Rapa Nui y realmente el que cada vez se hicieran los moais más grandes, la isla de Pascua, es como una lucha entre clanes que quieren, ya sabéis que el arte tiene siempre una función propagandística y entonces estos jefes de clanes lo que quieren es demostrar al vecino que son más que ellos. Y bueno, muchos de ellos se han restaurado y se han colocado en su sitio y tal, y otros lo han dejado que estén en el suelo. Ya os he dicho que casi el 95, el 98% de la isla está lleno de caballos salvajes que son una preciosidad y es un parque nacional que hay que visitarlo o bien con un 4x4 porque las carreteras son horrorosas, no existen prácticamente, hay como caminos de tierra y no sé lo que iba a decir. Así, pues que es un parque nacional que lo ha intentado y entonces determinadas zonas la han dejado tal cual y que hubo un tsunami como he dicho antes. Hay un señor que se llama Diamond, porque aquí he cogido unas cuantas hipótesis, es que no os podéis imaginar la cantidad de hipótesis que hay, que dice que realmente se hacían trineos, tumbaban a los moais y los arrastraban sobre troncos. Yo también lo creo posible, que hayan deforestado trasladando los moais, no lo veo del todo imposible. Y bueno, que el perder los bosques se convirtió en una catástrofe ecológica porque ni podían salir a pescar, ni podían cultivar, porque aquello se les convirtió en un desiertazo. Hoy no es tan desierto, pero sigue siendo un poquito desierto prácticamente, porque es seco como el ojo de un tuerto. Yo qué sé. Pues nada, que se quedaron sin... Y que las ratas no solamente es que se comían las raíces, es que sabía una cosa, me lo aprendo de memoria, pero siempre hay cosas que me dejo por ahí. Las ratas no solamente se comen ¿cómo se llama? Las palmeras, sino que también se comen los huevos de las aves que viven allí en la isla. La conclusión de las conclusiones es que no queda una palmera en la isla y que bueno, que en una determinada época pues estuvieron fatal porque no tenían qué comer, ni qué pescar, ni nada. Y bueno, voy a ver si os hablo un poquito de los moais en sí, que son formas antropomórficas y que realmente son, ¿cómo se llama? Que están de espaldas totalmente al mar, salvo unos poquitos, y que son representaciones de deidades de los antiguos jefes de los clanes. Se supone, otros dicen que son, ¿cómo diría yo? Como... lo que he dicho antes, la fertilidad, que son como figuras que atraen la fertilidad de la tierra, que atraen el agua, etcétera, etcétera. Algo tendría que ser para que hicieran tal cantidad, porque la isla pequeña y para que queden 900 moais y 400 que no llegaron a estar y después los que se habrán perdido, mirad, les ponían en los ojitos para hacerlos más humanos, por decirlo de alguna forma. Hay también como evolución dentro de los moais, unos que son como más antropomórficos, más humanos y le ponían como coral, obsidiana, determinados minerales que después cuando lucharon y tal se lo arrancaron y lo tiraron al mar para que fueran como más humanos, para que tuvieran una mirada más humana, más cercana. Y bueno, como he dicho antes, se suponen que eran las deidades de los jefes que habían gobernado. Bueno, y que ya sabéis que es un pueblo polinesio indígena y que bueno, que se supone que entre el 700 y que los primeros moais datan del 700-850, pero realmente la mayoría de ellos están entre el 1050 y el 1500, que es cuando más el siglo XVI,
cuando más se hacen, prácticamente los que existen en la actualidad se le ha hecho carbono 14, algunos son relativamente recientes, vamos, recientes con respecto a otros, y sobreviven unos 900 y 400 que estaban en proceso, que no se llegaron a terminar por lo que fuera. Yo que sé, tienen una altura entre 3 y 6 metros y el más alto tiene como 10 metros. De vez en cuando me miro las cifras que no me las sé todas. Y bueno, que ya sabéis que son muy feos, con una mandíbula, son un poquito feos. Yo que sé, que tienen unos rasgos planos, que tienen como los ojos hundidos, casi todos se parecen, casi todos se parecen. Y una mandíbula como muy prominente, muy cromañona. Una mandíbula de, ¿cómo se dice? Que lo he visto también en, yo qué sé, Carlos V, de mucha endogamia, esa mandíbula, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Y todos tienen un aspecto altivo. Cuando los primeros que llegaron a esa isla se quedaron impactados totalmente por la cantidad de moai. Tienen un torso largo y con brazos en bajo relieve, o sea, están toscamente tallados, porque tampoco tenían, si es que nadie sabe cómo los sacaron, los tallaron y los transportaron, si es que es dificilísimo, porque no contaban con determinada infraestructura, ni material, ni grúa, incluso para hoy día. Incluso para hoy día es complicado la cantidad de toneladas que pesan. Bueno, se supone que estas figuras se veneran como representaciones específicas y bueno, como he dicho antes, que eran los jefes, que realmente son como las deidades de los antiguos jefes que median entre el pueblo y los dioses. Digo yo, eso es otra hipótesis, tampoco se sabe. Yo qué sé, utilizan, como he dicho antes, picos de, mirar, ¿a quién tengo aquí? Picos de basalto, mi tierra también es basáltica, y Canarias también es basáltica, y bueno, y los artesanos esculpen los moai, porque es zona, ¿cómo se dice?, volcánica, a partir de cenizas volcánicas endurecidas. Eso a mí me impactó mucho cuando llegué a Canarias, ¿no? Y veía la iglesia y tal, tan negra, y las vallas, qué bonitas. Bueno, esas cenizas se endurecen en las paredes del cráter. El volcán se llama el Rano Raraku, es que tiene un nombre, es de los 3 volcanes, este lo consideran como sagrado y el 95% de Moai están sacados del Rano Raraku, es que no me acordaba. Y bueno, después lo transportan hasta la costa y lo hierguen sobre la base, después sobre bases ceremoniales o aju, es que ese es el nombre que no me acordaba antes, que es como un ara y ponen encima y uno que tiene 15, le han ayudado a restaurar, a colocarlos, porque estaban totalmente tirados, ya sabéis, con las guerras que hubo entre tribus. La verdad es que es el de piedra, pues se conservan bastante bien. Han dejado otros tirados, pero estos 15 que os digo, lo han puesto encima del altar porque tenían su significado y es espectacular. Hay especialistas y arqueólogos que dicen que son transportadas por los isleños. Me parece que es un arqueólogo polaco, porque mirad, de todo lo que os hablo, o de la gran mayoría, son todo hipótesis, que lo que hacían era hacerlas caminar entre pico y pico con un camino en U, como he dicho antes, balanceándonos de lado a lado. A mí me sigue pareciendo poco aventurado, porque están moviendo toneladas. Entonces, mover un bicho de lado a lado, pues no lo sé, puede que sí, total, porque ellos hicieron experimentos con un bloque de hormigón y lo hicieron también, lo pasaron por esos caminitos y lo hicieron también como tirándolo de un lado a otro sin que llegara a caer, ¿no? Y suponen que es lo que debieron de hacer y haciéndolo andar hacia adelante. Los habitantes de la isla están convencidos de que estos sagrados moai caminan solos hasta su aju, que es ¿cómo se dice? El altar que he dicho antes. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana más. That's all.